Sufrí una muerte clínica. Tuve un infarto provocado por un coágulo de sangre en la parte inferior de mi cuerpo, en alguna parte, y este se abrió camino muy lentamente hasta que en un punto llegó a mi corazón. Cuando llegué finalmente al hospital, lo hice con una presión arterial de 40/20 y mi ritmo cardíaco era altísimo. A partir de ese momento fue cuando las cosas siguieron empeorando y yo llevaba ya 3 días sintiéndome mal. No podría decir que esta experiencia fue totalmente placentera porque al principio tuve un miedo inimaginable, pero luego de esto fue un total sentimiento de amor, un amor tan fuerte que podía sentirlo a 7 millas de distancia. Fue algo leve al principio, pero luego a medida que ese amor se acercaba, lo hacía con una intensidad que hoy no tengo forma de describir. Cuando comencé a sentir que algo no andaba bien y luego cuando comencé a tener finalmente mi ataque al corazón y mientras estaba en el suelo sin poder moverme, tenía miedo porque sabía que estaba ocurriendo esto, que estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer al respecto. No voy a aburrir a nadie con el viaje hasta el hospital y con los tratamientos que recibí, porque creo que es suficiente el decir que me invadió el velo negro de la muerte. Y esto es algo irónico, pero eso es exactamente lo que es. Después pude entender que estaba en el otro lado y cuando comprendí esto, mi miedo comenzó a disminuir poco a poco. Me di cuenta de que todo había cambiado y había hecho una transición hacia ese otro mundo sin ningún tipo de dolor, porque ya no sientes allí el peso ni los problemas de tu cuerpo. Me encontraba en una oscuridad total y esto había desencadenado mi pánico, el cual se había puesto a toda marcha. Entonces, a medida que comencé a relajarme, a aclimatarme lentamente a mi entorno, a esa realidad, podía sentir el mal deslizándose, arrastrándose en la oscuridad a mi alrededor, acechando, y entonces en esos momentos, en esos primeros instantes, solo tenía dentro de mí un solo pensamiento, y este era que de alguna manera me estaban buscando. Esto me hacía sentir aterrorizado, y entonces comencé a buscar esa luz que pensé que se suponía que debía estar ahí, como siempre dicen, y aunque parezca algo muy físico, comencé a intentar moverme lo más lentamente y silenciosamente posible, intentando encontrar esa luz. Y fue entonces cuando noté que en cierta dirección era más claro. Entonces comencé a moverme hacia allí cuando sentí muy fuertemente una especie de sentimiento de agresión extrema que emanaba desde el lado derecho de donde estaba. Comencé a pensar y a sentirme muy temeroso de moverme hacia la luz, hacia ese lugar más claro, porque pensé que de alguna manera podía resaltarme con la luz. Y entonces decidí retirarme a un lugar de sombras más oscuro, y allí permanecí quieto. Entonces, mientras estaba allí,
podía incluso escuchar el correteo, el movimiento, el correr de todos esos malos sentimientos en esa oscuridad que me rodeaba, como si fueran entidades, y traté de entender qué debía hacer a continuación. Yo pensé y en realidad estaba convencido de que si me movía por la cantidad de actividad que había a mi alrededor, iba a ser descubierto. Me sentía desesperado. Entonces dentro de mí nació el impulso de pedir ayuda, y fue entonces cuando dije: Dios, ayúdame. Y en ese mismo instante, todo eso que me rodeaba y que se movía a mi alrededor y podía percibir estos movimientos, pude percibir claramente como si hubieran salido corriendo en todas las direcciones. Y fue entonces cuando lo sentí. Es un sentimiento perfecto de amor y de confianza. Un sentimiento tan fuerte que diría que se podía sentir tan lejos que viajando a velocidades supersónicas tardaría media hora en llegar. Podía percibir esta especie de onda que se acercaba, y cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía el sentimiento, hasta que este inmenso sentimiento me envolvió totalmente en un éxtasis tan intenso que era inimaginable. Y digo éxtasis y sentimientos a falta de mejores palabras, y es extraño, sentí como que me hubieran levantado por los codos, por encima de toda esa oscuridad, y de alguna forma nos fuimos. Yo estaba siendo sostenido, cuando entendí lo que ocurría, sostenido por dos seres que se sentían mejor que el pecho de una madre a un recién nacido. Entonces miré a mis benefactores y pude descubrir que vestían una especie de túnicas negras y tenían algo extraño en sus rostros. Parecía ser una especie de placa sobre sus rostros que, si mirabas en ella de cerca, podías distinguir una composición, una sustancia similar a la de un espejo que podía reflejar tu propia imagen. Y esto es lo que ocurría. Podía ver reflejada mi propia imagen mientras me transmitían la sensación de tranquilidad a través de sentimientos, y a falta de una descripción mejor, podría decir que me transmitían una especie de música que en realidad era como hablar, pero era una melodía, solo que era algo mejor que el lenguaje. Y pude comprender, recuerdo, en mis ideas, pensar que no había nada que aprender que no puedas entender totalmente, que todo podemos comprenderlo, una especie de sentimiento que transmitía esa idea. Luego sé que estos seres se detuvieron conmigo ante algo que no podía distinguir, ya que parecía que cuando miraba más allá de verlos a ellos, cuando tenía intenciones de ver lo que había a mi alrededor, todo parecía quedar fuera de foco. No podía distinguir nada de lo que había allí, del entorno. Y en un punto, uno de estos seres abrió lo que solo podría describir con mi conocimiento de hoy, como si fuera un saco de tabaco gigante, algo como una bolsa de cuero de gamuza muy suave, algo como una especie de bolsa o saco de este material suave tan extraño, y cuando lo abrió fue como abrir un portal y todos entramos en ese saco que se cerró sobre nosotros. Instantáneamente tuve una especie de claridad que podría describirse como una inmensa descarga de información que me llegó
de súbito, en un chispazo, y pude comprender todo lo que me estaba ocurriendo. La esencia de lo que me habían transmitido es que luego de haber entrado a esta especie de portal que yo identifiqué como una especie de saco de gamuza o cuero, todo lo que había al otro lado de ese portal en realidad era como mi mundo personal y yo podía controlarlo, y todo lo que podría haber en él podía decidirlo. Yo podría traer lo que quisiera a este mundo sin límites con solo mi pensamiento. Comprendí que este mundo era mío para hacer con él lo que quisiera, pero que había una regla, y esto es algo extraño. Esa única regla era que si quitaba algo luego de haberlo puesto, nunca podría volver. No podría hacer que nuevamente eso que había quitado se integrara al mundo, nuevamente. Y luego estos seres me indicaron que imaginara en mi mente un lugar en el que me sintiera seguro. Entonces fue lo que hice, y este lugar increíblemente se desarrolló ante mis ojos. Entonces me preguntaron si algo estaba mal en ese lugar, y pude ver un par de cosas que no estaban como yo hubiera querido, y con solo darme cuenta de ello, estas cosas se transformaron instantáneamente, se corrigieron como si fuera una estructura de mercurio que se reorganizara hasta que estuviera perfecto. Y luego de esto, estando yo en este entorno, estos seres se retiraron. Con total gozo empecé a explorar este nuevo mundo que era mi propio mundo. Desde la comodidad de un enorme sillón reclinable que había creado, y me estaba relajando mucho cuando repentinamente estos seres volvieron a aparecer y me dijeron que tenía que volver nuevamente al otro mundo, a nuestro mundo, por un tiempo más. Yo no acepté esto. Les expresé mis objeciones, pero fue entonces que me sacaron con firmeza de esta cápsula de realidad y partimos. Cuando nos íbamos, comencé a mirar a mi alrededor, ya que dijeron que los residentes podían ver el entorno, y esto es algo que no me había ocurrido antes cuando viajaba con ellos e intentaba mirar a mi alrededor y veía todo fuera de foco, de forma borrosa. Pero como yo había pasado a ser un residente de allí, ahora podía ver mi entorno, y cuando estábamos volviendo, en ese pequeño lapso en el cual volvíamos a nuestra realidad física, pude ver todo. Pero no puedo describir lo que vi por falta de lenguaje para ser descrito. Después de un tiempo, quise pintar eso que vi y no puedo transmitir, pero sinceramente carezco del talento para hacerlo, así que no pude obtener un resultado satisfactorio. Aunque de todos modos me llevaron a cierto lugar en donde podía ver mi cuerpo físico, y este se veía a través de una especie de velo negro, y me acomodaron y me empujaron con los pies por delante a través de la parte superior de mi cabeza, y así volví de vuelta a mi cuerpo físico. Cuando esto ocurrió, pude abrir los ojos. Me encontraba instantáneamente dentro de mi cuerpo y comencé a percibir el dolor, y el médico y una enfermera me preguntaron si sabía dónde me encontraba. Y el médico me dijo que podía llegar a tener algunas costillas rotas y un hombro dislocado, entre otras cosas, por el golpe en el momento de mi caída cuando tuve el paro cardíaco. Y me dijeron que estaba con asistencia artificial
y que debería ir recuperando algunos de mis recuerdos y funciones dañadas por la falta de oxígeno. Recuerdo intentar mirar mi pecho y poder ver que lo tenía descolorido e hinchado. Parecía tener casi un balón de fútbol debajo de la piel en el lado derecho de mi pecho y me sentía muy incómodo, por decir lo menos. Aquí tuve un episodio muy extraño porque por un instante retorné a ese mundo espiritual. Cuando estaba retomando la conciencia, intenté mover mi brazo derecho y de alguna manera mi cuerpo dio un grito horrible y fuerte, pero yo lo percibí casi como si fuera algo automático, porque al percibir esto ya no estaba en mi cuerpo y miré alrededor y estaba al otro lado de ese velo oscuro en el cual primeramente había visto a mi cuerpo físico cuando me devolvían a la tierra, y ahora me encontraba nuevamente situado al otro lado del velo, lleno de amor y de plenitud, de sentimiento de estar ante la verdad absoluta. Esto se percibía, estaba allí, y nuevamente estos seres me preguntaron por qué estaba de vuelta tan pronto. Y esto no lo entiendo. Uno de ellos me mostró lo que yo entendí como una especie de linterna cromada, un artefacto similar a una linterna, y la colocó sobre mi pecho. Al hacerlo, percibí un tono, un sonido muy agradable, y me preguntaban si había algo que necesitara antes de volver a mi cápsula, como me gusta llamar a mi cuerpo. Y simplemente dije que no. Entonces, estos seres me transmitieron que estarían allí esperándome para cuando sea el momento. Y luego de esto fui consciente de haber vuelto al mundo físico. Debo decir que lo poco que pude ver en ese momento en el cual estaba retornando a la Tierra, como he dicho, no hay una descripción en palabras, pero sí podría decir que era una especie de paisaje o ciudad en donde había personas comunes, pero de alguna forma, tal vez por ser un estado diferente al físico, creí ver que estas personas que estaban por allí no tenían aparentemente pies y tampoco podía distinguir órganos sexuales, pero no puedo describir exactamente lo que pude ver. Esta es la forma más cercana que encuentro para transmitir mi experiencia con palabras, porque ¿cómo podrías describir cosas para las que no hay palabras ni nombres a alguien que no ha visto esta abrumadora inmensidad que nos espera a continuación de la vida en la forma espiritual?